Muchos obispos alemanes, holandeses, están en franca rebeldía contra la doctrina católica. ¿Por qué no se corta esto de raíz y se permite? Parece que no escandaliza, siguen ahí diciendo que bueno, no aceptaremos, y es como aquí los catalanes, ¿no? No obedeceremos, lo volveremos a hacer, pues aquí están diciendo lo mismo, ¿no? No obedecemos la recta doctrina, pero sin embargo no hay cisma, no pasa nada, se deja hacer. Pues habría que remontarse al Concilio Vaticano II, porque desde entonces es cuando se quiebra en la Iglesia el principio de autoridad. Esto también explica mucho del fenómeno de los abusos sexuales por parte de miembros del clero. Se ha quebrado el principio de autoridad, y lo que tenemos desde entonces en la Iglesia de una forma cada vez más aumentada no es tanto una crisis de obediencia, sino que la crisis de obediencia es consecuencia de una crisis primera de ejercicio de la autoridad. Cuando no se ejerce la autoridad, lo que precisamente ocurre es que crece la injusticia, porque se trata por igual al que está haciendo el bien que al que se está haciendo el mal. Hoy estamos incluso en la época actual de la Iglesia viviendo un paso más, y es que se persigue al que está obrando, enseñando, transmitiendo y celebrando la liturgia, lo que la Iglesia celebró, enseñó y transmitió durante 20 siglos de tradición, y en cambio al que está propagando herejías es a ese precisamente al que, en lugar de perseguirle, como dices tú, de corregirle, de castigarle justamente, no se trata de ensañarse con él, sino de un castigo medicinal para que abandone ese camino errado, se le promueve a puestos de cada vez mayor responsabilidad en el gobierno, se le da mayor voz y se le encumbra como el modelo de referencia. ¿Cómo se podría cortar todo este proceso de raíz, ¿no? Porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Las conferencias episcopales tienen cada vez más poder, hacen el catecismo holandés y ellos son como autónomos, como que nadie en Roma les puede decir nada. ¿Qué tendría que pasar para que hubiese una autoridad y decir, señor, vamos a sancionar a partir de ahora? Antes se decía, ¿no? El que diga esto sea anatema, ¿no? Aquí ya no hay anatemas ni hay nada. Sinceramente, como historiador de la Iglesia, yo puedo responder a nuestros seguidores que hemos llegado a tal grado de descomposición en la misma Iglesia que solamente cabe un milagro. Yo no sé cómo será ese milagro, no sé cuándo será, de qué forma, desconozco cómo debe ser esa intervención divina, pero el mensaje que sí que yo transmitía a todos nuestros seguidores es que, siendo realistas, y el católico es realista, el católico no es un optimista porque es falso, es ver la realidad de rosa, la realidad no es de color rosa, tampoco es propio de un católico ser pesimista porque es ver la realidad de color negro, y tampoco la realidad es color negro, pero el católico es el que acepta la realidad sin rosas y sin negro. Entonces hay que ser realistas y darse cuenta que es tanto lo que ha de cambiarse, es tanto lo que ha de purificarse, son tantas mentes las que tienen que cambiar primero, que eso se escapa a la voluntad de los hombres. Incluso aunque viniera el día de mañana un Papa santísimo y empezara a suscitar y a elegir obispos santísimos, y empezaran a salir de los seminarios sacerdotes santísimos, y empezar a ver... es demasiado profunda la metástasis que se tiene en el cuerpo eclesial, que evidentemente de nuestra parte tenemos que hacer todo lo posible, como estamos haciendo ahora nosotros aquí, especialmente tú con esta labor, Javier, pero se escapa a nuestras posibilidades humanas, y cuando digo humanas, también evidentemente por extensión es humanas-eclesiales. Se ha escrito mucho ya sobre la crisis en la Iglesia. ¿Qué aporta su libro de nuevo? ¿Qué matices nuevos nos da a conocer? Pues de una manera particular lo que intento es realizar una visión de conjunto, Todos los males no han comenzado, los que estamos sufriendo ahora, con el pontificado del Papa Francisco, ni siquiera se puede acusar de todos los males al Concilio Vaticano II, aunque tenga unos cuantos, sino que es un problema que viene de fondo, y lo que intento es, pues, como hice también en la anterior obra de la crisis de fe y la descomposición de España, desde el plano de la filosofía, de la historia, de la teología y del derecho, interconectarlos, intercomunicarlos para que la visión sea más amplia, y de esa forma se pueda ver todo el recorrido y se pueda analizar, primero, cuáles son las doctrinas erróneas en los distintos campos, cómo se han introducido en la Iglesia, cómo se han expandido, cómo han actuado, por el porqué de los fenómenos que ahora estamos de una manera particular viviendo, y cómo
eso tiene una serie de materializaciones y de concreciones que nos afectan a todos, incluidos a los no creyentes, a muchas personas que no participan de la vida de la Iglesia, que afirman o se consideran católicos no practicantes, pero que reconocen que se han criado en un ambiente católico, en una cosmovisión católica, en una civilización cristiana, y tampoco ellos son ni mucho menos partidarios de que su civilización y su cosmovisión católica sea sustituida por una cosmovisión woke, islámica, o pues cualquiera de los paradigmas que la izquierda está implantando con la colaboración pasiva de la derecha. Usted sostiene que todo sacerdote tiene la obligación moral de denunciar lo que está pasando, no en contra de la Iglesia, sino precisamente por amor a la Iglesia. Santo Tomás lo explica desde el comienzo de la Suma contra Gentiles, cuando habla del oficio del sabio, y él dice que no se puede enseñar la verdad si no se corrige paralelamente el error. Y cuando el sacerdote recibe la ordenación sacerdotal, recibe el oficio de regir al pueblo de Dios, de regir la Iglesia en nombre de Cristo, pero no se puede regir sin corregir. ¿Usted cree que los sacerdotes a partir de ahora van a ser más valientes y van a empezar a hablar claro, sin miedo a que tengan sanciones, o esto todavía es difícil? Hay que estar dispuesto a perderlo todo, Javier, y hay muchos sacerdotes que comprendo que psicológicamente no les sea fácil quedarse a la intemperie. En la intemperie hace mucho frío, en la intemperie hay mucha soledad, en la intemperie hay muchas calumnias, hay muchas persecuciones, hay muchas incomprensiones, se pierden amigos, te envían a destinos que son realmente difíciles para vivir, para desarrollar una vida, podríamos decir, normal. Y todavía creo que no se ha llegado a ese punto en el que hay una reacción masiva, pero como no deja de generar la situación, pienso que esa reacción masiva tarde o temprano tiene que producirse. Hasta entonces sí es cierto, Javier, que están despertando de su letargo muchos fieles, como también tú puedes comprobar, pero también muchos sacerdotes. Usted también está teniendo cuidado de usar también que las formas sean las correctas, las adecuadas, ¿no? Porque son a lo mejor acusaciones muy graves, pero hay que decirlo de una manera que se vea que es por bien de la Iglesia. Jesucristo lanza acusaciones muy graves a los escribas y a los fariseos, y Santa Catalina de Siena y otros tantos santos lanzaron acusaciones muy graves a algunos hombres de Iglesia de su época, porque hay una proporcionalidad entre la acusación y el objeto de esa acusación. Cuanto mayor es la enfermedad, más, entiéndase, agresiva tiene que ser la intervención. No es lo mismo curar una gripe o una gastroenteritis que un cáncer. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser más agresivo para curar una enfermedad más agresiva, pero evidentemente por el bien del individuo y para salvar a la persona. Y ya para finalizar, porque está a punto de comenzar la charla con Monseñor, ¿este libro a quién va dirigido? ¿A quién puede hacer bien? Va dirigido especialmente a todos los católicos, tanto los que participan más de la liturgia tradicional como los que la desconocen, pero que como católicos no pueden volverse contra ella, no pueden odiarla. Va dirigido también a personas que, aunque no participen, insisto, de la vida de la Iglesia, sí que tienen esa preocupación y sí que tienen ese amor hacia su cultura, hacia sus raíces, hacia toda la cosmovisión religiosa que han recibido y la que está impregnado su realidad cotidiana, a pesar de la descristianización cada vez mayor y más profunda que sufrimos, y está también de una forma particular dedicado pues a tantos sacerdotes para que comprendan dónde están los males, dónde están las raíces del problema que vivimos. Muchas gracias, Padre, por esta entrevista y también porque está dispuesto a jugárselo todo por defender la verdad. Es de agradecer que haya sacerdotes así, que nos den un poquito de luz y valentía a los fieles.